Perfecto. Bueno, ahora sí, la bienvenida formal a nuestra mesa redonda del mes de octubre, el mes rosa, ¿bien? De prevención, de cuidados, de promoción de la salud mental. Es decir, estamos en un mes bastante movido y bastante consciente de que hay cosas que podemos seguir haciendo, ¿bien? Para nuestro bienestar, el de las personas cuidadoras y de la población en general. Entonces, cuando hablo de mes de prevención, me voy directamente a la campaña contra o que promueve la prevención del cáncer de mama, ¿bien? Y también estamos justo, o sea, digamos que el 10 de octubre se celebra como tal el Día de la Salud Mental. Es un llamado también a replantearnos qué estamos haciendo nosotros para mejorar nuestro estado de salud integral y sabiendo que no tenemos salud plena sin salud mental. Bien, entonces digamos que este tema de hoy, que se titula Herramientas de organización y planificación para cuidadores, no se aleja mucho de esta promoción de salud, ¿bien? Que es sin duda lo que llevamos desde, o el mensaje que llevamos desde bimestral, desde infancia, desarrollo pleno y desde el espacio de personas cuidadoras con las mesas redondas. Bueno, siempre en compañía de mi compañera Carolina Lizama, desde Chile, y por mi parte Diane Sira desde Venezuela, siempre complacidas de tenerles en este espacio que sin duda siempre es de crecimiento para todos. No venimos solamente a dar, muchas veces recibimos más de ustedes, de sus historias, de sus experiencias y a la vez, juntas o en equipo, damos mucho a las personas que pueden vernos luego por la grabación. ¿Bien? Entonces, nada, Caro, cuéntanos, yo puse una tareita, Caro, para, Sí. digamos, para romper el hielo en esto de las herramientas de organización y planificación, porque aunque conocemos, aunque sabemos, incluso podemos tener acceso a plataformas o a personas que nos ayuden con esto, muchas veces los dejamos de lado justo por la misma carga de actividades. Entonces, a veces o muy a menudo decimos, no tenemos tiempo, se nos acumularon las tareas, dejé cosas pendientes por hacer, bien, y entonces siempre es necesario poner el ojo en qué estamos dejando de hacer que nos pueda ser útil en este proceso de organización y planificación, más cuando somos personas cuidadoras. Ok, aquí se nos están sumando otras personas. Ya puedo dejar de compartir para que nos podamos ver en pantalla grande. A ver, por acá en el chat tenemos un mensajito. Ah, Eunice, gracias, buen día para todos. Gracias a ti, Eunice, bienvenida como siempre. Bueno, se nos une Nike o Nike, no sé si se pronuncia así, Rojas. Si puedes escribirnos por chat o decirnos de dónde nos acompañas hoy, bienvenido. Y bueno, nada, reforzar un poquito que estamos hoy hablando o vamos a comenzar a hablar sobre estrategias de organización y planificación en personas cuidadoras. Aunque este personas cuidadoras es como nuestro nicho, no implica que otras personas que no tengan personas a su cuidado no puedan planificarse y organizarse. No es que es solamente en este espacio, pero bueno, se da para eso. No, Bueno, y además, comentamos. Ajá, dinos, Caro. además de Yanni, que nos abre a darnos cuenta cómo nos visibilizamos nosotras mismas como personas, porque en la tarea que tú me mandaste fue como eh, no hablar y no hablar de mí, sino que hablar de cuidado en la organización, entonces eso también creo que es importante. Exacto, estaba debatiendo con Caro que ella me envía una lista que la vamos a compartir con su permiso y ahí ella me coloca
Estas son las actividades que realizo como cuidadora, no las que son personales. Es decir, ella se desplazó, se invisibilizó en esta lista y es a eso que vamos. Muchas veces, sin darnos cuenta, bueno, nos planificamos un día en función del trabajo que vamos a hacer por el otro y dejamos de lado o metemos entre líneas lo que se supone corresponde a nuestra vida personal, incluyendo ahí alimentación, aseo, descanso, es decir, no lo estructuramos como prioridad. Entonces, eso es como un llamado de alerta a este tema de hoy. ¿Cómo estamos haciendo para organizarnos y si está siendo útil o provechoso para nosotros? Desde proponer ahí un estado de salud adecuado. Exacto, o sea, Aquí tenemos un mensajito. Buenas tardes, por acá Nike Rojas Altamirano, representante regional en Mesa Nacional de Mujeres Cuidadoras, Región Chile, y parte del directorio de FEDEP, Federación de Personas Cuidadoras Chile. ¡Ay, qué éxito tenerte por acá! Espero sea la primera de muchas y que esto pueda llegar a más personas. Es como el fin de todo este espacio. ¿Bien? Entonces, sí. a ver, yo quisiera escuchar a alguna de ustedes o alguno de ustedes cómo realizan su planificación diaria, cómo es un día rutinario para ustedes considerando las actividades de cuidado. Pueden abrir sus micrófonos. Me dicen si se escucha mucho un ruido de fondo que tengo o no. ¿No? Ok, chévere. Bueno, a ver, ¿quién levanta la manito? Si no hay algún voluntario, bueno, me voy a atrever a compartir un poco de la lista de actividades que nos comparte Caro. Bien, en esto hablar de que la planificación y organización no concibe generalidades, es decir, mi planificación diaria puede no ser útil o beneficiosa para Jimena, para Jackie, para Caro, porque es particular dirigida a las exigencias personales, ¿no? Eso es un punto para aclarar de lleno y que esto puede servirnos para el área personal y el área profesional. De verdad nos agiliza mucho el tener en blanco y negro o por escrito las actividades diarias. ¿Eh? ¿Qué nos permite eso? Ir checando qué logré hacer, en cuánto tiempo, si le podemos agregar a esa lista horarios tentativos, bueno, la vamos haciendo más estructurada. Y aunque suene como, no, como una tarea más, al final del día me permite estar consciente de todo lo que he hecho en el día, cuando de esos días que digo, ay Dios, no puede ser que hoy no hice nada, ¿bien? Y lo decimos incluso agotadas, ya con sueño, y no somos conscientes de que en una lista de haberla hecho, podemos identificar que hice al menos 3, 4 tareas. ¿Bien? Al menos, por la medida chiquita. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a recibir a Rosa. En este caso, la lista de tareas de Caro es la siguiente. Desayunar, verificar que se tomen las tabletas mamá, aseo de casa, almuerzo, acompañar para asegurarme que almuerce mi mamá, servir almuerzo a mi hermana, aseo, descanso de mamá, onces. Onces es tipo 5 de la tarde según el contexto que me da Caro, ¿bien? En este espacio asegurarme que tome las tabletas mamá y ya la cena, asegurarme tome tabletas mamá y distribuir tabletas en pastillero. Asumo que este distribuir tabletas es para el día siguiente, ¿no? Para tenerlas Sí, ya ahí organizadas. Ahora, ustedes escuchando la lista de tareas que nos plantea Caro, ¿cómo la ven? Bien, este es un espacio de crecimiento. Obviamente solicité permiso a Caro
para discutirla acá y a partir de ahí, bueno, digamos, comenzar el contenido de la mesa redonda de hoy. A ver, ¿quién se anima a compartir qué le pareció esta lista? Jimena, te escucho. Sí, mira, dentro de la lista que ahí dice Caro, igual hay diferentes tipos de cuidado. Entonces a esa lista yo le tengo que agregar cambio de pañales, aparte de hacer el almuerzo, que me imagino que la Caro también lo hace, obviamente, pero picarle la comida porque aparte del cuidado que yo tengo, hoy día tiene inhabilitada una mano y la mano está enyesada hasta la muñeca arriba, hasta el codo arriba. Entonces, obviamente, esa movilidad que tenía antes que facilitaba, hoy día yo le agrego eso, dar la comida, cortar si hay carne, si hay pollo, aunque sea lo más blandito, hasta una papa hay que picarla. La distribución de los medicamentos, claro, uno se apura y lo otro que yo hago, se tomó porque la diferencia de de mi cuidado es, tiene medicamento cada 2 horas. Entonces voy reponiendo al tiro. Se tomó el de las 3, ya, lo repongo al tiro. Lo dejo al tiro repuesto para el día siguiente. Eh, y hay otros tipos de cuidado también, pues cambiar pañales, cambiar la sabanilla, eh, no sé, voy dentro del otro que no está considerado dentro de los cuidados, es hacer el aseo, como recién decía yo, el almuerzo, no sé, hoy día me toca limpiar las ventanas, los vidrios. Si hay mascotas, también está el cuidado de la mascota, que en este caso sí hay mascota, entonces también hay que cuidarla, hay que alimentarla, limpiar la casita donde vive la mascota. eh, Eso, a ver qué más se me olvida, no me acuerdo, que son tantas cosas que de repente uno lo olvida. Pero eso, Ok, gracias. no, Bajo el gracias tiro de la a mano. ti. Gracias a ti. Dices algo muy fundamental. Primero, todas estas tareas que se suman, porque es particular, porque es direccionado a tu experiencia, y también cuando tenemos otro cuidado, es decir, la mascota es un ser independiente del otro cuidado y bueno, nosotros somos representantes también de que se mantenga sano. Bien. Algo muy importante que también dices, otras cosas que ahorita se me olvidan. Y es justamente lo que evitaríamos con una planificación escrita y una organización de nuestro tiempo. ¿Bien? Quizás podemos decir otras cosas que ahorita se me olvidan, pero si veo, yo recuerdo que todavía no está marcada, es decir, todavía no la he podido hacer. ¿Bien? Entonces, esta es la, digamos, la efectividad o la practicidad de poder organizarnos y hacer nuestra lista de tareas. ¿Bien? ¿Qué beneficios podemos tener en organizarnos en función de nuestros cuidados? Reducir el estrés de primero no recordar todo o que se nos pase y al final del día Dios quede mal con este pendiente, ¿bien? O con este compromiso. Nos aumenta la productividad y la eficiencia en un día a día, mejora nuestra calidad de vida porque nos damos espacio también para el descanso. Y si ese descanso no lo ponemos en nuestra lista de tareas, bueno, andamos terminando una tarea, comenzando otra y nos saturamos y nos saturamos. Bien. Mayor autocontrol. Yo decido, de acuerdo a mi lista de tareas, cuáles son posibles realizar en un día y cuáles puedo posponer, porque tengo conocimiento de la tarea del día o quizás de la prioridad que tiene. Cuando Jimena dice, bueno, de pronto se me coló ahí el de limpiar las ventanas, hacer la limpieza de los pisos, estas son tareas que si bien son necesarias, no son prioridad. Es decir, si nosotros dejamos de limpiar la ventana un día, seguramente no se va a caer la ventana. ¿Bien? Entonces, en este espacio, si donde yo tengo limpiar las ventanas y no queda espacio para, digamos, 15 minutos de siesta, yo veo más productivo borrar, limpiar ventanas y colocar 15 minutos de siesta. ¿Bien? Consciente, es decir, de esta hora a esta hora, yo voy a darme un descanso porque lo necesito y segundo, porque merezco también un descanso. Entonces, si eso no está en lista, yo digo, bueno, ¿qué más es lo que me toca hacer? Y sin saber que ese tiempo que estoy pensando en qué hacer, puedo invertirlo en una siesta o un break.
que es lo que más se nos pasa siendo personas cuidadoras. Bien, seguimos con algunas ventajas. De, Ajá, Caro, de- dime. de- sí, y lo otro que quería también agregar, porque Jimena ya también es dirigente y tampoco nombró, qué es lo que a mí me pasó, que yo vine y cuando hice la lista pensé en un solo cuidado, no hablé en el de mi hermana ni en el de mis hijos, tampoco, tampoco hablé de mis mascotas, que yo las amo, los adoro, y tampoco hablé de mis actividades penales. Entonces, como que siempre nos dirigimos como hacia el otro y Ujú. no hablamos de nosotras mismas. Ok, mira, bueno, este ejercicio de introspección nos va a dejar más de lo que creíamos. Bien, tú tomas parte de lo que Jimena hizo, ves que también Jimena deja cosas sin escribir o sin pronunciar en su lista de actividades y eso nos hace conscientes de todo lo que podemos llegar a hacer en un día sin darnos cuenta. Y que quizá lo que más recordemos es lo que no pudimos hacer, a quién le quedamos mal. Bien, sin mirarnos al espejo, wow, qué grande fui hoy al poder con tantas tareas y poder identificar, pero también estoy viendo que no me di un respiro. O sea, que incluso el café me lo tomé caminando de un cuarto a la sala o a la cocina. Ser consciente cuánto invierto yo en tiempo en cada actividad. Cuando Jimena habla de hacer el almuerzo, de picarlo y de darlo, esa es una inversión de tiempo grande, ¿bien? Que te lleva incluso desde la planificación, es decir, ¿qué voy a hacer hoy para el almuerzo? ¿Tengo todo lo que necesito o tengo que salir por eso también? Son tareas que se van sumando. Entonces, la organización, así sea básica, con puntos claves para un inicio y con el tiempo se va haciendo más estructurada, nunca va a ser una pérdida de tiempo, sino una inversión que luego nos va a dar un tiempo de ganancia, que es lo que buscamos. A ver, Jackie, te escuchamos. Hola chicas, estoy bien Hola, quieta, así que por eso bienvenida. no. Em, Escuchando lo que decía Jimena, lo que dice Caro, yo creo que también es importante crear una rutina sana, porque al crear una rutina sana, uno va organizándose y bueno, en mi caso hay una persona autista en mi cuidado, por lo tanto hay una agenda grandota, así como una especie de calendario, en donde uno va tiqueando las actividades que va haciendo y creo que eso ayuda mucho a que uno vaya haciendo la rutina diaria que incluye el cuidado, como dice Jimena, quizás la atención preferencial de la persona que cuida, así como asearla, limpiarla, alimentarla, em, y crear esta rutina en donde hay un horario y que es positivo tanto para aquel cuidado y para el cuidador. O sea, las dos personas se nutren y quita la ansiedad también de que la persona, pucha, son las 9 y todavía no me traen el desayuno, o todavía no como, todavía no me mudan, o todavía no me atienden. Entonces creo que esta rutina sana también es una forma organizativa de poder cuidar, porque al final del día siempre hay un espacio para atender tus quehaceres en las organizaciones o darte la siesta o leer o tomarte un café. Entonces creo que es importante el tema de la rutina sana, que tiene que ver con el autocuidado. Eso quería como comentar, porque yo trato de, uno se pone rutinaria, o sea, empieza el día, me levanto a esta hora, hago esto, y no sé, a las 4 o 5 de la tarde tengo un espacio para incluso ver una teleserie, pero después vuelvo a mi rutina y termino el día. Entonces, creo que es muy positivo para el autocuidado. Eso Muy quería. bien, Jackie. De verdad, de esto tomo, de esta rutina sana, de que podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Es decir, no podemos pretender
cumplir un sinfín de tareas en un día o en una semana. Pero si nosotros no estamos conscientes, viendo o escuchando cuando lo leemos de todas las tareas, podemos tener la falsa o la fantasía de que sí lo podemos lograr. Bien, con esta idea de que, bueno, yo soy una mujer fuerte, bien, siempre he podido con todo y esto no me va a quedar grande. Está bien este verbalizar para fin de motivarnos, pero a veces puede jugarnos en contra y quedar exhaustas o incluso somatizando por dolor de cabeza, dolor de cadera, malestar estomacal. ¿Bien? Y estas son señales de que, bueno, la sobreexigencia que también nos ponemos. Entonces, esta rutina sana, yo me quedo que me gusta también ese título para decir, bueno, yo voy a poner, tengo estas tareas, las enumero, ¿bien? Pero, ¿qué de estas tareas realmente puedo realizar el día de mañana? Entonces, por ahí voy filtrando. Quizás esta limpieza de ventanas yo la dejé para el viernes, quizás no sé, el aseo de mi mascota lo puedo delegar, ¿bien? Y son tareitas que me van haciendo ganar tiempo y poder reestructurar, ¿bien? Digamos, podemos hacer la asociación mental de que, bueno, yo voy a pagar por cada una de estas tareas. Mientras más tareas, más tengo que pagar, ¿no? Si cada una de esas tareas me implica X costo. Entonces, ¿qué puedo pagar yo en el día que sea razonable? Y también pensando en que lo va a hacer otra persona, que esas tareas las puede hacer otra persona. ¿Cómo quedaría esa persona después de hacer 21 tareas diarias? Eso nos mueve nuestra capacidad empática y autoevaluativa de decir, es verdad, me estoy exigiendo mucho. Entonces, qué bueno tu aporte y nos da mucho para el tema de hoy. A ver, por acá en el chat nos pregunta Naike si puede enviar su rutina por esta vía. Claro que sí. De hecho, nos nutriría mucho en este aspecto. Siguiendo con algunas ventajas de la planificación y organización del tiempo, está el que nos permite desarrollar habilidades organizativas y comunicativas. Si yo estoy clara de las actividades a realizar, yo las puedo comunicar de una manera más asertiva, más si estas actividades implican delegar funciones. ¿Bien? Entonces me hace más segura de mí y me ayuda a estar abierta a las ayudas externas, que incluso muchas veces no aplica como ayuda, sino como colaboración o como corresponsabilidad del cuidado. Hablando de familiares, hablando de organizaciones, hablando de redes de apoyo. ¿Vale? También nos permite establecer metas a corto y mediano plazo, evaluando la viabilidad y la posibilidad de realización de estas. Bien. Nos aumenta el autoestima desde conocer mi rutina, de saber tal cual lo que hago y lo que soy capaz de lograr, y también de mis límites. Límites sanos, límites oportunos, no poner un límite cuando ya tenga un reposo médico de que diga, mira, ya no puedo hacer esto. ¿Bien? Entonces, un límite oportuno es decir, no quiero llegar a estar en este estado, entonces vamos a ver cómo nos podemos reorganizar. Si es necesario tener conversaciones para esto, bueno, lo hacemos. Y si estas conversaciones se tornan incómodas, saber que no podemos controlar tampoco o todo el tiempo la forma en que reaccionen otras personas, pero sí la manera en que nosotros podemos hablar y decir las cosas. Y mientras más serenos y más seguros estemos de lo que vamos a decir, podemos evitar situaciones que se filtren con una emoción de rabia, de tristeza o una sensación de desagrado. ¿Bien? ¿Qué más? Aumento de nuestra confianza personal. ¿Bien? Me conozco, yo sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer en un día.
Y esto nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones personales, tanto con la persona que estamos cuidando como con nuestro núcleo familiar, nuestra figura sentimental, si existe, o con nuestro entorno social. ¿Bien? Que muchas veces este tema social también, que ya lo hemos tocado antes, lo desplazamos porque no entra en nuestras tareas. ¿Bien? Y a veces es necesario incluso. Este minuto lo voy a dedicar a conectar con mi amigo, ya sea por un audio o por una videollamada de tantos minutos. Eso resulta siendo bastante significativo a la larga. ¿Bien? Ok. En la literatura, ok, Nike, Caro, porfa, en el chat nos compartieron una rutina en un documento Word. Mientras yo sigo acá con la transmisión, si es posible que la descargues y la podamos mostrar o me la pasas por WhatsApp, ¿ya? Ok, siguiendo con la idea. Dentro de la bibliografía consultada hablaban de algunos tips o algunos consejos y parte de nuestra experiencia también nos permitió condensar quizás algunos más relevantes. En este caso, es necesario hacerlo prioridad. No es que, ay, bueno, si me queda espacio en la semana, yo hago mi lista de tareas. Justamente el hacer una lista de tareas antes de iniciar nuestra semana nos va a permitir que tengamos espacio y que ya sepamos el total de las tareas que vamos a realizar. O al menos una aproximación consciente. Porque pueden salir cosas, ¿bien? O pueden dejarse cosas de lado por cancelar o porque salió otra al final. Otro de los consejos o de los tips o de los aportes, recordemos que esto no es generalizado, es dar importancia a los pequeños momentos. Aquí vamos con la significancia que tiene para nosotros, quizás tomarnos un cafecito en el balcón de nuestra casa y disfrutarlo, saborearlo. Incluso eso, que ese momento sea totalmente íntimo, totalmente agradable y bueno, continuamos luego con la rutina del día. Incluso si esta está cargadita, ¿no? Entonces el café es necesario y café es un, un ejemplo. Ese café puede ser té, ese café puede ser un capítulo de mi libro favorito, ese café puede convertirse también en una llamada, una amiga, ¿bien? O incluso en un descansito de 15 minutos. Entonces, dar importancia a esos pequeños momentos, porque podemos decir, ¿qué voy a hacer yo descansando dándome 15 minutos? Eso quizás no sé como mucho cambio, pero al ponerlo en práctica y al hacer que ese espacio sea de desconexión y sea agradable, lo podemos tomar como significativo, como ese shock de energía que necesitamos para continuar el día. Ok, probar Deyanni, algunas... compartirla Ah, por bueno, WhatsApp. podemos compartir. Esta es mucha organización, bien, de hecho nos plantea turnos, mañana laboral, eh, horarios específicos de dónde inicia a dónde termina y así con mediodía y noche. Bien, voy Sí, a igual, compartir alguna de las tareas. disculpa, igual eso está sometido a variaciones. Bueno, antes que todo, saludarlas a todas. Hola. Digamos, esta rutina que comparto, tuve que hacerla y fue en una situación en donde ya mi salud se vio bastante desgastada. Y me refiero, por ejemplo, yo fui cuidadora ya de hace bastantes años, tanto de mi mamá, antes que ella falleciera por sus enfermedades, tanto cáncer, la diabetes, hipertensión, después cardiopatías bastante complicadas. Y posteriormente mi papá, él sufrió un accidente, lo habían atropellado prácticamente en el año 2015, él iba a quedar netamente vegetal según los diagnósticos de los doctores en el hospital. Pero yo siempre he sido súper terca, súper persistente, así que busqué mil y un maneras de que se trasladara a Mutual y bueno, resumiendo, afortunadamente todo un proceso largo.
Hoy puedo decir, mi papá tiene autonomía, se desplaza Mm. solito, quedó sin tanta secuela, fue sometido a 11 cirugías, pero fue un trabajo bastante intenso. ¿Y por qué quiero compartirlo? Porque de verdad a mí sí me llegó muy fuerte porque ahí tuve que verme en la situación de volver a devolverle como la mano a mi papá, enseñarle yo a comer, a caminar y cosas tan simples que eso de alguna manera igual afianzó y como que unió mucho más la relación entre padre e hija. Y bueno, desde ahí nunca más paré. Tuve a mi hijo Bastián, él es autista, severo no verbal, y yo solo hacía, trabajaba a modo automático y no me daba tiempo para mí. Y hace muy poco logré darme cuenta que eso estaba súper mal, porque el cuerpo y la salud tarde o temprano nos da esta boletita así oye, para. Y me vi en un hospital, me vi bastante complicada y dije, no, pues no hay que ordenarse. Y por eso busqué a través de las mismas tecnologías. Yo amo las tecnologías. Claro, yo comprendo, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, pero trato de utilizarlo como una herramienta para mí. Más ahora, que ahora sí puedo ejercer mis profesiones. Cuando, insisto, cuidaba a mis padres, yo no podía trabajar en lo que había estudiado. Ahora ya he logrado hacerlo, pero todo con esta organización que y depende, me refiero a cuando hay actividades o tengo que viajar o tengo que reunirme, ya sea por el trabajo o por las organizaciones que represento. Ok, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartirnos tu rutina. Y dices algo muy fundamental. Primero, hablas de algunas de las ventajas, que es que te hizo más consciente de todo el trabajo que tienes, ¿bien? También que te acercó mucho más a una de las personas de cuidado y que esto incluso en el camino te permitió ver la independencia de esta persona, que es como el ideal de las personas cuidadoras, que puedan valerse al menos en un alto porcentaje por sí mismos y que funcionó este rol de andamiaje que siempre se tuvo, ¿no? Sin embargo, tienes esta otra experiencia con tu hijo, con el espectro autista y bueno, que también implica estar presente. ¿Bien? Y sé que eres extraordinaria en esto y te basas también en la organización. Está bien que fluctúe, pero tenemos una base que nos permite decir, bueno, esta actividad que no la tenía prevista, yo la puedo meter a media mañana. Quito una de estas actividades que quizás no son prioridad este día, pero ya yo tengo un orden quizás no en el 100%, pero sí me permite moverme. Bien, entonces, das un punto clave de que estuviste en crisis y esa crisis fue la que te hizo mirar tu realidad de una manera distinta. Entonces, aquí vamos, nos pasa mucho. Yo tampoco me he escapado de estas situaciones, que cuando estamos al borde del colapso es que decimos que estoy dejando de hacer o de organizar para que yo pueda llegar a este punto. Incluso a veces no es solamente carga física, sino a nivel de pensamiento que nos cargamos. Y eso puede comenzar como cefalea, puede comenzar como tensión cervical, ¿bien? Entonces, estas alertas hay que estar bastante pendientes. Entonces, de modo rápido, vamos a leer un poquito de la rutina que nos comparte nuestra amiga Nike, o Nike. Mañana, 6:30, comienza a despertar, aseo personal, breve momento de oración o gratitud. Seguimos con preparar desayunos. Aquí están las horas específicas que me las voy a saltar para hacerlo bastante puntual. Administración del primer medicamento de mi hijo, desayuno en familia, revisar mochilas, medicamentos y agenda del día, traslado a acompañamiento según terapia o escuela. Mañana laboral, rol profesional como abogada, bloque jurídico, revisión de causas expedientes, redacción de escritos y asesorías legales, coordinación con clientes o instituciones, recordatorio, segundo medicamento de hijo, solo si tiene desregulación, cierre de bloque con revisión de avances y prioridades. Llegamos a mediodía con almuerzo tranquilo. Este almuerzo no sé si implica también preparar almuerzo, ¿bien? Sin embargo, tiene un lapso de 13:30 a 14:30, puede ser que ahí se incluya,
Pausa breve, caminata o lectura ligera. Aquí estamos con una actividad de autocuidado que me parece muy importante. En la tarde, rol como activista, gestora territorial y representante regional. Trabajo en terreno y articulación social, supervisar funcionamiento de cuidadores, emprendedoras en los módulos de emprendimiento, reuniones con líderes locales, equipos técnicos o instituciones, coordinación de proyectos territoriales, habitacionales, sociales, seguimiento de gestiones y representación regional, informes, compromisos y planificación. Bien, aquí viene otro espacio de meditación para hijo y revisión de avances del día. Me imagino que ahí vamos tachando qué hicimos y qué no hicimos. Me atrevo a decir que muchas de estas actividades pueden estar presentes en un día, hablando netamente a nivel laboral, u otras que se puedan, digamos, quitar o sustituir por otras. Bien. Noche, rol de madre, hija y mujer. Tiempo en familia, cena, conversación, acompañamiento emocional, autocuidado, ducha, té, lectura o música, preparar medicamentos y materiales del día siguiente, continuar con rutina de sueño de mis hijos, reflexión personal o Reiki y descanso, solo dependiendo si no debo preparar informes, causas o mi hijo no pueda dormir. ¿Bien? Ahí ponemos en duda el descanso al final del día. Bien, porque pueden sumarse cosas que nos quitan ese espacio. Sin embargo, durante el día tú te permites o te agendas un espacio de desconexión. Evidentemente, nuestra compañera Nike es una persona multitareas, bien, asumiendo compromisos de activismo, profesional, de madre. Sin embargo, se reconoce, se sigue reconociendo como individuo, como persona, como mujer, bien. Y esto es bastante importante porque suele pasar que nos despersonalizamos, es decir, nosotras somos solo este rol, cuando somos un todo. Y como un todo merecemos un espacio para esos diferentes roles que representamos también. Muchísimas gracias. Yo creo que esto nos dejó una guía, un punto base de primero la posibilidad de hacerlo. De cumplirlo, no vamos a sobreexigirnos en el punto de que, mira, esa lista tiene que estar tachada toda al final del día porque si no, no valió la pena. Posiblemente nuestra compañera lo haya hecho y en algunos días hay cosas que se han dejado de tachar. Y eso no implica su eficiencia, su productividad y su satisfacción de haberse organizado y haber cumplido al menos un mayor porcentaje de las actividades que ahí se detallan. ¿Bien? No sé si alguien quiera hablar de su experiencia personal. Nike también nos comentaba de que ama la tecnología. A ver, aquí Jackie por texto nos dice, admiración a las cuidadoras que además tienen un trabajo fuera de casa. Ahí hay mucho más desgaste, evidentemente. Necesitamos incluso mayor conciencia y mayor organización porque podemos llegar al punto del colapso que también nos compartió. Bien, gracias Jackie por tu comentario. Retomando el tema de las apps o de las aplicaciones digitales, tenemos herramientas disponibles y gratuitas de las que podemos hacer uso para ayudarnos en este tema de organización y de planificación. Incluso esta básica de Google Drive, donde podemos identificar en un calendario o en un blog de notas o tareas y tenerlo en la nube, es decir, tenerlo disponible, me meto a mi correo, me voy a mi Drive y ahí voy tachando qué actividades voy haciendo o qué actividades se van sumando. Entonces, así como Google Drive, están otras que aquí voy a dejarles algunas que vi que son gratuitas para consultar. ¿Sí? Si no está, gracias por sus recomendaciones compartidas hoy. Muchísimas gracias a ti, Adriana, por sumarte. Qué bueno, y yo sí estaba totalmente segura que esto iba a ser de mucha retroalimentación, de muchos aportes, porque compartimos mucho de nuestras diferentes tareas, el rol de cuidado siempre está, ¿bien? Desde mascotas, desde un hijo, desde un familiar cercano, nuestras parejas, ¿bien? Entonces,
siempre es productivo y positivo este tipo de debates, estas experiencias compartidas que nos hacen sentir más parecidas que distantes. Es decir, ay, esto pensaba que nada más me pasaba a mí, esto de estar desorganizada o de no tener tiempo. O algo que hablábamos al inicio, de decir, de reprocharnos al decir, hoy no hice nada. Y los niños están comidos, están bañados, vestidos, los papás con medicamentos, y eso lo dejamos de ver. ¿Bien? Ok, aparte de esta que le estoy compartiendo, está esta, todo list, que podemos revisar. Pero dentro de estas, las seguras, Google Drive, que todos los podemos manejar, tenemos acceso y podemos iniciar con eso. ¿Bien? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, a ver, alguno que quiera hacer un aporte, una duda, pregunta. Me agrada que hoy, ay, Jimena dice, excelente, me agrada que hoy estamos un grupo grande, vamos en avance, y más los que se suman al vernos en grabación. Bueno, otro de los tips o de los elementos importantes en esto es reconocernos y aplaudirnos cada paso. Por pequeño que sea, eso implica que vamos en avance. Entonces, no necesitamos hacerlo todo para decir que cumplimos o que no cumplimos, pero sí reconocer, mira, ajá, ya aquí coloca OPA de Chile Cuida, adultos mayores. Chile Cuida como un programa en donde se puede pedir apoyo. Ok, muy importante dato, porque en esta lista de tareas también el solicitar ayuda es fundamental y aceptarla, ¿bien? El sentirnos merecedoras de ayuda. Evitar, digamos, las multitareas o el exceso de tareas. Hay cosas que sin duda no podemos evitar, no podemos dejar de hacer, ya sea por temas económicos, por temas de responsabilidad laboral o por la dinámica diaria a nivel familiar. Pero podemos incluso sobreexigirnos aún con toda esta lista que ya es considerablemente grande. Entonces, evitar la multitarea, ¿por qué? Porque esto disminuye nuestra eficiencia y es natural, la energía se nos va desgastando y aparte aumenta la posibilidad de faltar a alguna tarea o de cometer errores, justamente por estar pensando en la tarea que sigue o porque ya estamos saturadas y nuestro nivel de atención, de concentración y de eficacia va en descenso. ¿Bien? Entonces, objetivamente, el sumarnos o el saturarnos de tareas no va a ser eficiente, al menos a largo plazo. Puede funcionarnos un día, una semana, pero luego no se va a poder sostener en el tiempo y nuestra salud estaría en riesgo. ¿Bien? Aquí Adriana nos comparte por chat. Exacto, es lo que entiendo que debo hacer para mí. No soy cuidadora directa de mi mamá, pues ella tiene una enfermera, solo en un fin de semana alternando con mi hermana y mi hermano. Si supervisamos sus cuidados y medicinas, la llevamos a sus citas médicas. Es decir, si aplica una organización, una delegación de funciones, el estar pendiente qué día me toca estar con mamá, ¿bien? Y fuera de eso, la llamada, mamá, ¿qué tal tu día? Alguna emergencia, algo que salga para hacer, quizás un día dejarlo para el mercado de medicinas y de comida y tenerlo fijo. Es decir, sí aplica, por eso decía que esto no es solamente del nicho de personas cuidadoras directas. Podemos ser también, como Adriana lo comenta, cuidadoras indirectas o incluso desde nuestra rutina personal libre de cuidados externos, porque el tomarnos el café, el té o el libro habla de que también somos garantes de nuestro autocuidado y eso implica una organización también. Entonces, me parece que ha sido muy fructífero este debate. Entonces, quisiera escucharlas, ya que aquí nos comenta que apelar a la corresponsabilidad. Esta palabra corresponsabilidad a mí me agrada mucho, porque muchas veces lo identificamos como ayuda, como colaboración,
cuando en realidad no somos netamente responsables del cuidado de otra persona. Al ser un ente social, bien, implica que otras personas tienen también la labor o la responsabilidad de sumarse al cuidado. Ok, aquí estamos bastante activos por el chat hoy. Déjame ver que mi cursor, a ver. A ver, Caro, ¿me ayudas con el mensajito que está por aquí, que se me trabó un poquito? Claro. Y... Es de Mónica. Dice, Ajá. yo no soy cuidadora de un adulto mayor ni alguien con situación de salud o condición de vida, pero me llamó la atención estar presente en este tema porque soy cuidadora única de una nena de 3 años. Yo trabajo y la verdad es que mi economía no es suficiente para poder contratar apoyo. Siempre he tenido problema con la organización. Estoy un poco desgastada porque aunque un día antes planeo mentalmente, al siguiente ya estoy en blanco y me cuesta retomar hasta la mínima actividad. Muy bien, Mónica, me dijiste. Sí, dice Montserrat. Mónica Ok, Montserrat. Mónica. Primero agradecida por permitirte exponernos parte de tu experiencia. Y segundo, esto, sacar de que a veces tenemos la idea de que no, mira, yo siempre lo tengo todo en mente, lo tengo todo fríamente calculado y resulta que al final del día se me pasan 3 o 4 cositas importantes que por no recordar en el momento, bueno, se pasó la hora o el momento de hacerlo. Entonces, también nos dices que quizás no eres cuidadora de personas con necesidades, con alguna discapacidad, pero está tu nena, que implica tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Entonces, esto que qué bueno que te diste la oportunidad de ingresar hoy, porque dices que quizás no lo habías visto como un tema directamente para ti, pero resulta que sí. O sea, la planificación es un punto fundamental para la efectividad personal y profesional. Y esto lo vamos aprendiendo en el camino, incluso con los tropiezos que nos podemos encontrar al no tener planificación. ¿Bien? Es decir, yo no puedo decir que este espacio de mesas redondas o personas cuidadoras yo lo voy a tener solamente en mente, porque puede que un día ustedes estén con su cafecito, bien chéveres, esperándonos, y yo me olvidé que tenía que conectar. Entonces, desde este punto, desde este ejemplo básico, es la necesidad de siempre estar organizados y no les pido una organización exhaustiva. De hecho, podríamos llevarnos como ejercicio del día de hoy, iniciar estas tareas. Posiblemente Caro, que compartimos su planificación al inicio de la mesa, puede que la duplique en actividades. Luego de esta reunión, estar más consciente de que, ¿verdad?, hace más cosas en el día y estar más consciente que se desdibujó por completo en qué momento se baña ella, en qué momento se arregla o se da un cariñito desde un café, desde un postrecito, desde caminar. Bien, entonces todo esto nos deja un gran aprendizaje sin duda y nos permite, o la idea o el objetivo final es que nos dé mayor calidad de vida, esta sensación de satisfacción, de realización. Y volvemos a lo mismo, el plantearnos ideales fuera de lo real o de lo posible nos lleva mucho a la frustración. Entonces, el creer que podemos con todo al mismo tiempo y esa creencia nos lleva a comprometernos, nos hace esta mala jugada o este sabotearnos la idea que tenemos de lo que tenemos para dar o de los que somos capaces. Pero no implica en que no podamos o no tengamos la habilidad desarrollada, sino en que nos sobreexigimos. Y ante la sobreexigencia volvemos a lo mismo. Científicamente habla de que aumenta la posibilidad de errores o de no cumplimiento, que a la larga se traduce en lo mismo. A ver, Caro, ¿vas a comentar algo? Sí, justamente. Lo que pasa es que esta semana,
bueno, a mí me gusta mucho leer, entonces estoy en un club de lectura online y entendí mal por esto de no tener esta tarea ordenada, sino que pensar de que todo aquí en la cabeza la tengo muy bien ordenado. Entendí de que tenía que leer el libro completo y lo leí completo. Y cuando llego o sea, me conecto a la reunión para la lectura o sea, para hablar sobre el libro, entiendo que es ahí el momento donde lo íbamos a leer. Y yo ya lo había leído entero. Y de hecho estaba con mucha angustia porque sentía que pasaban los días y de hecho uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿estás procrastinando? Porque ay, mañana lo hago, mañana lo hago. Y llegar como el día anterior a empezar a leerlo, pero si eran 345 páginas, leerla por entero para poder estar al día para la reunión. Y lo que dices tú, o sea, me provocó ansiedad, angustia, estaba como superada por algo que para mí era algo que me iba a ayudar, que era como mi pasatiempo, mi momento para mí. Y lo sentí como muy pesado antes y fue justamente por no tenerlo ordenado y organizado y entender cómo era la forma de cómo se iba a desarrollar. Entonces, me calza por muy al dedo lo que estabas diciendo recién, porque yo pensaba que tenía todo muy organizado en mi cabeza. Y me di cuenta que no, entonces justamente esta semana empecé con ir ordenando más las fechas, más todo, porque estoy súper sobrepasada en, en varias cosas. eh, y bueno, agradezco a mis compañeras que me están acompañando y me están apoyando en actividades para yo ir soltando otras. eh, y tiene que ver también con cuando mi mamá le dio un infarto. Entonces se me desordenó todo y tuve que empezar a ordenar nuevamente toda mi labor. Entonces, Ok, claro, ahora estoy como muy enfocada en una persona, pero tengo más cuidado. Y, y ahí ando. Así que esto me viene como en la situación de vida que estoy viviendo ahora. perfecto, Caro. Gracias. Gracias por esa enseñanza que nos dejas hoy. Bien, y dices algo muy importante porque la idea de tener un espacio de desconexión no es para que se vuelva otra fuente de estrés o de ansiedad. Al sentir esa emoción o esa sensación, ya tenemos que evaluar de qué manera le damos la vuelta. Y aquí es un factor importante ser honestos, primero con nosotros, qué podemos cumplir. Segundo, saber que decir que no es válido, por algo la palabra existe. Bien, entonces, si dentro de mi dinámica, aun cuando sea algo que me agrade, no encaja o no entra en mi tiempo de planificación semanal, bueno, ser responsable y decir al menos un día previo, no podría asistir a la actividad, pues no tuve tiempo de hacer la lectura recomendada y eso incluso nos puede quitar peso al decir, no, Caro, pero es que no son las 345 páginas, solamente es el capítulo 1. Bien, con que leas 20 páginas es suficiente. Entonces, eso nos permite tal vez aclarar o quitarnos este peso de la irresponsabilidad y sentir nuevamente agrado por esta actividad que elegimos voluntariamente de desconexión. Y Sí, si esto se repite, Caro, quiere decir que esta no es tu área, ¿bien? Es decir, podemos intentar con otro tipo de actividad. Esto también nos permite evaluar. Dime. Jacqueline coloca en el chat, se crea la autoexigencia cuando no se organiza la rutina sana y eso causa mucha frustración. Tal cual. La frustración se da por el exceso de actividades o por la falta de planificación para las actividades que tengo. Entonces, esto nos reafirma que hacer la lista no nos va a quitar y nos va a restar nada. ¿Bien?
a la larga, poco a poco nos va dando mayor conocimiento de lo que somos y de lo que podemos hacer. Y nos permite, tal cual como decía, una de las ventajas, plantearnos metas a mediano y a largo plazo. Quizá una meta a mediano plazo o a corto plazo sea tener más tiempo para arreglarme. ¿Bien? Entonces, como yo puedo ir ajustando o midiendo, este día yo puse que de tal hora a tal hora, pero me restaron 5 minutos. ¿Bien? ¿Dónde puedo meter yo esos 5 minutos? O la verdad, al terminar las actividades ya me doy cuenta que son las 10 de la noche y yo inicio mi rutina a las 5 de la mañana. Yo creo que debería reajustar o quitar una actividad del día para el día siguiente y darme una hora más de descanso. ¿Bien? Entonces, esa evaluación y ese aprendizaje nos invita al crecimiento y a la evolución. Bien, yo creo que esto es como el mensaje general y específico a la vez que se quería con el tema de hoy. A ver si hay alguien más que quiera compartir, que quiera agregar alguna experiencia, algún aporte por chat, por audio. ¿Qué les pareció la mesa de hoy? Ah, aquí dice un corazón que le agrada, le encanta. Perfecto, me agrada enormemente que se sumen más personas. Eunice nos dice que excelente, Jackie igualmente. Y bueno, con esto aprovechar para despedirnos, recordando lo que dijimos al inicio. A Jackie le encantó. Qué bueno, me agrada muchísimo. Que estamos en el mes de la prevención, tanto de la salud física como de la salud mental. Gracias, Judith, por tu comentario. Gracias por la charla de hoy. Muchísimas gracias. Genial, Mónica. Gracias también por compartir tu experiencia. Y esta dinámica es tal cual la que mantenemos todas las mesas redondas. Desde el encuentro, desde la charla íntima, desde la experiencia particular de cada una, vamos creciendo y nos vamos nutriendo. Posiblemente la estructuración de Nike, la experiencia de Caro, el mensaje de Mónica nos ayudó a sumar para nuestra experiencia personal. Y eso se agradece y eso lo hacemos en interacción con otros. Espero que esto haya sido de Exacto. mucho provecho. Dime, Caro. Y lo otro, bueno, recordar que cada segundo domingo del mes nos reunimos en la mesa redonda para que lo tengan agendado. Es las 12 horas del centro de México, 15 horas de Chile. Ahí lo pueden ir ajustando, ¿de acuerdo? Pero es siempre a las 12 horas del centro de México. Siempre con el mismo link de enlace. Y cualquier duda están los grupos de IDP, ¿bien? Que siempre están en el mensaje de las mesas redondas o que también pueden preguntar directamente por la vía en que recibieron la invitación a las mesas redondas. Ha sido un enorme placer. Nos conectamos a recordarnos por fin. Sí, claro. Sí. Grupos Infancia y Desarrollo Pleno lo podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, YouTube. incluso estamos YouTube como Infancia y Desarrollo Pleno. Ahí están todas las vías de acceso. Y siempre estamos Y también están todas las mesas anteriores, están todas las mesas anteriores para quienes la quieran revisar. Están desde el 2022 a la fecha, las mesas redondas. Perfecto, entonces nos vemos el segundo en YouTube. En YouTube como Infancia Desarrollo Pleno, Judith, puedes encontrar episodios anteriores de mesas redondas y otras informaciones de la organización como tal, bimestral y el proyecto de Infancia Desarrollo Pleno. Entonces, con esto damos cierre a la mesa de hoy, totalmente satisfecha y complacida con la dinámica, con el debate y con el crecimiento de este maravilloso grupo. Nos vemos, Dios mediante, en el mes de noviembre, segundo domingo de mes, con
nuestra próxima mesa redonda. Que tengan bonito domingo. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Deyani. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Caro, que estén muy bien. Un abrazo cariñoso de acá de Cerro Navia. Gracias, Abrazos. Cristina. Un abrazo.